Educación por la UNED en España. Es profesora investigadora en la Facultad de Filosofía y Letras y ha impartido diversos cursos, coordinado y participado en investigaciones y ofrecido más de 100 conferencias, todo ello a nivel nacional e internacional. Es autora de varios artículos en revistas, capítulos de libros y libros en sí, y ha sido distinguida con diversos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional. Algunas publicaciones que recomiendo consultar porque son muy pertinentes al tema de hoy y a lo que estamos viviendo en el salón de clases son Aprendizajes en Red, sus características, actores e intervenciones, Perspectivas sobre la educación abierta y a distancia, algunos retos educativos del mundo actual, Educación a distancia, narrativa de una historia silenciosa, Construcción y validación de un instrumento de actitudes hacia la formación universitaria, en Revista Electrónica de Investigación Educativa, REDIE, en 2019. La formación docente y el uso de las tecnologías de información y comunicación como propuesta para cambiar las prácticas cotidianas y tradicionales. Una reflexión, en la Revista Mexicana del Bachillerato a Distancia, en 2013. Doctora Marta Diana Bosco, le damos la cordial bienvenida a este foro y le agradecemos que nos comparta su experiencia con los maestros del sistema incorporado. Esto va a tener repercusión en muchos rincones, tanto de la ciudad como de la República Mexicana, donde el sistema incorporado tiene presencia. Así es que sin más por el momento le doy la bienvenida y le dejo el foro porque el tiempo es muy valioso y sé que usted tiene mucho que compartirnos. Sea bienvenida. Muchísimas gracias, maestra Manola Giral. Quiero agradecer a usted y a la maestra Olga Rey por la invitación, especialmente a usted. Para mí es un honor poder participar en todos los eventos académicos que están organizando para apoyar al sistema incorporado de nuestra universidad. Además de agradecerles, pues decirles a todos los participantes que para mí es un honor estar con ustedes. Y bueno, pues voy a explicar, pues a compartir un poco de lo que yo he trabajado y que me ha funcionado, igual a otros colegas. Quiero decirles que, bueno, la situación que vivimos, pues a todos nos ha afectado en todos los sentidos, ¿no? A nivel familiar, social, económico, político y pues ni se diga en nuestra actividad profesional. Los que nos dedicamos a la docencia, pues la hemos pasado muy mal, sobre todo cuando de repente nos cambian nuestra práctica docente. De haber sido profesores de sistemas presenciales, pues de repente nos dicen, pues, ¿qué crees? Que ahora te vas a lo virtual, a la distancia. Y resulta que no estamos ni siquiera alfabetizados en lo digital, muchos de nosotros, ¿no? Entonces, desde, ay, ¿cómo voy a entrar? ¿Por qué plataforma? Y entonces nos dicen, pues va Zoom, va Google Meet, va esta, va la otra, y dice uno, bueno, pero ¿cómo es que funciona esto? ¿Y qué voy a hacer? Y nos empezamos a preguntar muchísimas cosas sobre nuestra práctica docente. Sobre todo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es que vamos a crear un buen ambiente de aprendizaje para nuestros estudiantes a través de un medio que no dominamos? Porque lo que dominamos es la presencia, ¿no? Y ahí nos damos cuenta de qué pasa con nuestros estudiantes, si están interesados, si están aprendiendo, si están aburridos o si están jugando o qué está pasando, ¿no? Bueno, pues esto nos tocó vivir y hemos tenido que aprender y muchas veces sobre la marcha. Entonces, hemos tenido que alfabetizarnos y bueno, un poco, ¿no? Porque tampoco es así tan fácil. Yo me he dedicado mucho a la educación abierta y a distancia y entonces pues comprendo perfectamente bien qué pasa. Porque si de por sí, cuando nosotros egresamos de las licenciaturas, pues no estamos formados como docentes. Imagínense, ¿verdad? En estos procesos de formación que llevamos para los sistemas presenciales y de repente tenemos
que formarnos de alguna manera para un sistema a distancia, pues lo entiendo que es difícil. Pero bueno, vamos a ver qué sí se puede hacer y que yo pienso que para ustedes van a ser unas estrategias que les ayuden para trabajar en sus grupos, para lograr aprendizajes significativos. Entonces, quiero decirles que al final de nuestra sesión, con mucho gusto atiendo sus preguntas, ¿sí? Y sus dudas. Bueno, el título de nuestro trabajo se llama Estrategias didácticas para captar la atención de los alumnos en línea. ¿Cómo llevar mi asignatura al aprendizaje significativo? Bien. Ustedes saben que siempre que nosotros vamos a llevar a cabo nuestra tarea, nuestra docencia, nuestra práctica, ¿verdad? Tenemos que poner mucha atención en nuestra planeación, en nuestro proceso didáctico. Entonces, tenemos que tomar en cuenta nuestros objetivos, nuestros contenidos, la metodología, porque con todo ello, ¿verdad? Vamos a construir lo que vamos a proporcionarles, a transmitirles y a trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ver que nuestra acción didáctica, ¿verdad?, sea coherente entre los objetivos, que ya sabemos qué es lo que queremos alcanzar, los contenidos, que va a ser la concreción de nuestros objetivos, ¿verdad? Y donde también tenemos que tomar en cuenta el método, las estrategias que vamos a utilizar y la evaluación. Claro que con una mirada siempre desde una perspectiva teórica, que igual en su formación deben de conocer o la tecnología educativa, la didáctica crítica, lo que es también las competencias o la cognición situada. Entonces, desde la mirada que ustedes trabajen, pues tendrán que tener cuidado en su acción didáctica, que sea congruente con lo que estamos proponiendo. En este proceso didáctico, ya que tenemos bien claro qué es lo que pretendemos, con qué lo vamos a hacer, que son nuestros contenidos, con qué medios, con qué recursos didácticos, ¿verdad? Tenemos que ver nuestras estrategias y para ello requerimos un método. Ese va y dice, ¿verdad? La estrategia es la secuencia docente. Entonces, de ello nos vamos a valer de técnicas también, de tácticas y de actividades, que eso es lo que pues comúnmente hacemos, pero a eso le vamos a ir poniendo nombre también. Bueno, por darle enter. Bueno, cuando hablamos de estrategias, nosotros vamos a pensar en esas estrategias que están referidas introductorias o motivacionales para iniciar un tema o una actividad o un curso, ¿verdad? Y en esta estrategia, por supuesto que tenemos que tener en cuenta los conocimientos previos, saben del tema, para conocer los caminos que ellos han recorrido para el tema, si es que están bien o no, si están equivocados en ello. Y bueno, con todo ello vamos a facilitarnos el camino para entonces adecuar nosotros los contenidos al nivel que los alumnos requieren. Entonces tendremos que trabajar con las ideas previas de los alumnos, ¿verdad? Para poder trabajar con ellos y construir nuevos aprendizajes. Entonces tomaremos en cuenta que elaboraremos actividades de refuerzo y recuperación para que los alumnos alcancen los objetivos que nosotros queremos. Y también tendremos actividades de ampliación para que los alumnos, si quieren profundizar, continúen. En ese sentido, nosotros les podemos recomendar bibliografía básica y complementaria. Nuestras actividades como docentes, muchas veces sabemos y lo hacemos, son expositivas y son actividades que nosotros estamos guiando con nuestros alumnos. Propiciamos discusiones y trabajo en equipo. Asimismo, tratamos de ilustrar, ¿se acuerdan que yo hablaba de los recursos, de los medios didácticos? Entonces, tratamos de ilustrar
nuestro trabajo, nuestra disciplina con casos concretos. Y también recomendamos libros de texto, proponemos que hagan crítica a esos textos, ejercicios, ¿verdad? Actividades y tareas del objeto de estudio que estamos revisando. Les proponemos cuestionarios, trabajos, en fin. Y también nuestra tarea va a ser supervisar y retroalimentar todo este proceso de aprendizaje del estudiante. Asimismo, otra de las tareas que siempre hacemos es nuestros materiales didácticos, ¿verdad? Y nuestros planes de clase. Bien, de las estrategias que yo traigo para ustedes para trabajar en línea son 3. El aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos y al final vamos a trabajar sobre lo que es el aula invertida, que es donde esperaría yo que ustedes aplicaran el aprendizaje basado en proyectos. ¡Ay! ¿Qué es el aprendizaje basado en proyectos? Bueno, quiero decirles que estas 3 estrategias son desde la mirada de la enseñanza situada, cognición situada, enseñanza ubicua, en fin, tiene diferentes nombres. Entonces, el ABP, porque es ABP que es proyectos y ABP que son problemas. Este ABP, el de proyectos, es una estrategia didáctica basada en el aprender a hacer y a reflexionar sobre lo que se hace en contextos de prácticas situadas y auténticas. Cuando hablamos de prácticas situadas y auténticas son los principios también de la enseñanza situada. Pero ¿qué busca esta estrategia? Pues busca resolver un reto, ¿verdad? Con un producto construido por los alumnos y que nosotros vamos a evaluarlo a través de toda la construcción del proyecto. Bueno, ¿cuáles son las características? Ay, perdón, uy, ya me fui. No sé hasta dónde, discúlpenme. Pero, características del ABP. El ABP, o sea, no tiene un solo camino o una sola respuesta. Y esto se logra cuando los alumnos integran ya toda la actividad y la aplican a una realidad o le están viendo con una mirada hacia la realidad. Por ejemplo, y que mucho se ha comentado en los medios, de que en lugar de que los alumnos hubieran regresado a la escuela en lugar de estar con todo el programa como lo están llevando a cabo, sencillamente hubieran trabajado un proyecto como el COVID y a través de ese problema de COVID ver desde las diferentes disciplinas que pasa, ¿no? Entonces, a mí me parecía que era una muy buena idea, pero bueno, no soy autoridad en la SEP para haber propuesto esto, pero sí creo que hubiera sido más interesante. Pero bueno, es un punto de vista. ¿Cuál es el rol del docente? En esta estrategia, y aquí ya quiero que nosotros estemos claros que en la actualidad el centro de atención de los procesos de la formación de los estudiantes son los estudiantes. El centro de atención de la educación es el alumno, es el aprendizaje. ¿Cuál va a ser nuestro rol entonces como profesor? De guías, de orientadores, de asesores, vamos a apoyarlos, ¿verdad? Para que ellos construyan su conocimiento. ¿Y cómo los vamos a apoyar en este caso? Pues los vamos a apoyar seleccionando el tema y la pregunta guía que va a detonar el trabajo que ellos van a desarrollar. ¿Cuál va a ser el rol del alumno? Bueno, ellos van a ser los protagonistas, del proceso de la creación del proyecto. Ellos van a decidir los ritmos de su trabajo, ¿verdad? Y cómo van a ir avanzando en la adquisición de sus nuevos conocimientos. Ellos tendrán que hacer búsquedas en Internet y en otros medios, ¿verdad? Y cada proyecto
debe de estar propuesto por el profesor y tiene que ser interpretado y desarrollado por los estudiantes. Eso es muy importante. Los estudiantes son los que van a tomar las decisiones para construir ese proyecto. ¿Y qué vamos a lograr con ello? Que los alumnos aprendan a aprender de manera colaborativa. ¿Cuáles son los pasos para ello? Primero, nosotros tenemos que pensar en una pregunta retadora y abierta e imaginar los diferentes caminos que ellos pueden tomar. También conformar los equipos de trabajo, asignar a cada estudiante un rol. Como les digo luego a mis alumnos, vamos a conformar equipos de trabajo, pero no quiero que sea el de siempre el que escribe, el de siempre el que participa, el que va por los refrescos, el que va por las tortas. No, vamos a trabajar de otra manera, ¿no? Se van a nombrar al líder, al investigador, al analista, al ejecutor, al coordinador, y todos van a trabajar de manera colaborativa. La voz de todos es muy importante. Y bueno, en esto vamos a acompañarlos en ese proceso, ¿verdad? Y ellos tendrán que planificar su investigación, elaborarla, analizar su trabajo y darlo a conocer. Lo tienen que presentar ante el grupo y al final se verá y se evaluará si ellos cumplieron su objetivo. Bueno, ¿cómo es que vamos a definir el producto que nos van a entregar? Nosotros tendremos que establecerlo. Puede ser, por ejemplo, un folleto, una campaña, una presentación, una investigación científica, una maqueta, entre otras cosas. Y para evaluarlo, podríamos proponer una rúbrica con objetivos cognitivos muy claros y cuáles son las habilidades que nosotros esperaríamos que ellos tendrían que haber desarrollado. Y por supuesto, los criterios de evaluación con sus indicadores. ¿Cómo podríamos seleccionar nosotros un proyecto? Pues con preguntas desafiantes que llamen la atención de los estudiantes a elaborar el proyecto. Por ejemplo, ¿cómo promover la creación de conciencia de los habitantes de tu ciudad acerca de los hábitos saludables para evitar enfermedades? ¿O qué campaña realizarías para dar a conocer a los turistas la historia de tu región? Otra, ¿es posible la vida en Marte? ¿Cómo promoverías una campaña para enseñar a las personas mayores a usar las tecnologías de información y comunicación? Por ejemplo, ¿no? Y otras preguntas detonadoras serían, ¿qué significa leer? ¿Cómo influyen las matemáticas en el arte? ¿Cómo están el bien y el mal representados en diferentes culturas? ¿Qué pasaría si el mundo se quedara sin petróleo mañana? ¿Cómo podría cambiar tu ciudad si el clima se volviera con un promedio de 10 grados más caliente? Y bueno, ¿qué tendrían que hacer los estudiantes? Pues elaborar el plan de trabajo, ¿verdad? Tendrían que tomar decisiones para ver qué actividades van a desarrollar entre ellos, saber en qué fuentes van a investigar. Luego de ello, ya que lo obtiene, analizar e interpretar esa información, darle una estructura y también pensar cómo es que la van a presentar como producto final. La tendrán que preparar y, por supuesto, se tiene que calendarizar el desarrollo del proyecto. ¿En cuánto tiempo esperamos que se lleve ese proyecto? Puede ser 3 días, una semana, en fin, lo que ustedes requieran dependiendo del proyecto. Los pasos para realizar el proyecto, ¿verdad? Son, por un lado, que los alumnos consulten, como ya vimos, a través de los diferentes medios, el libro, revistas, que entrevisten personas, que vean organizaciones, ¿verdad? Que la pregunta nuestra sea tan clara y tan interesante que al alumno lo motive y lo lleve, lo conduzca a resolver ese problema. Y en esto se van a plantear hipótesis y van a tener que determinar los caminos, el método adecuado para responder esa pregunta.
luego hacer los análisis necesarios y la redacción de las conclusiones. Bueno, ¿qué se promueve con esta estrategia? Por un lado, pues vamos a aprender a plantear problemas desafiantes para nuestros estudiantes. Ellos van a tener que aprender a buscar en fuentes, ¿verdad? Para poder construir el problema y darle solución. Luego, con este trabajo, podemos estimular la inteligencia colectiva porque van a trabajar de una manera cooperativa y eso les dará más significado y conexión con el mundo real con el que están trabajando. También ellos tienen que reflexionar durante su proceso el qué, el cómo y el por qué están aprendiendo. ¿Qué es lo que están aprendiendo nuevo? Que tiene que ver, por supuesto, con nuestro programa de estudios. Ellos exploran sus propios intereses, comparten sus talentos, construyen habilidades de pensamiento crítico, aprenden a organizar, a planear, a comunicar, a crear y a innovar. Y finalmente, ¿verdad? En su presentación se hace la exposición de los diferentes equipos. Se presentan ante sus compañeros lo que aprendieron, muestran todo el proceso para resolver la pregunta o el problema inicial. Exponen su producto final, ofrecen una explicación muy clara del proceso y, por supuesto, que tienen que apoyarse en diferentes recursos didácticos para la presentación de su trabajo. Bueno, ¿cómo lo evaluaríamos? Mi propuesta sería que mediante una rúbrica, también es importante la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Las habilidades socioemocionales que se promueven y que son muy importantes en los procesos de aprendizaje, y como siempre digo yo, si no hay emoción, no hay aprendizaje. Bueno, por supuesto es la autoestima, la colaboración, el respeto, el orgullo y la tolerancia. Son emociones positivas que los alumnos desarrollan y las disfrutan mucho al ver a lo que ellos logran. Aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? De la ruta que siguen para desarrollar el proyecto. Por supuesto, despierta una motivación importante en ellos. Ellos también van a ser muy activos en su trabajo, muy independientes, ¿verdad? Y van a propiciar el aprendizaje colaborativo y cooperativo, que es muy importante. Y la clase va a ser más amena. Va a haber un diálogo pedagógico gracias al trabajo colectivo de ideas que se logre. Bueno, aquí hay un formato de evaluación de proyectos de la Feria de Ciencias. Yo lo tomé del libro de Enseñanza Situada de Frida Díaz Barriga, porque me pareció que daba muy buena idea de cómo evaluar este proyecto. El proyecto de la Feria de Ciencias. Bueno, ahora vamos a ver qué es eso del aprendizaje basado en problemas. Pues fíjense que el aprendizaje basado en problemas surge en las facultades de medicina canadienses para formar al personal sanitario a través de casos reales. Y esto se practica mucho en nuestro país, en el Hospital de Ciencias Médicas y Nutrición, y seguramente en otros hospitales y en otros ámbitos, ya sea sociales, laborales. Nosotros lo trabajamos mucho también en la universidad. Bueno, ¿qué es el aprendizaje basado en problemas? Es una estrategia que consiste en el planteamiento de una situación real, donde su construcción, análisis y solución constituyen el eje central de la experiencia y el proceso de enseñanza que propicia el desarrollo de indagación y resolución de problemas y que va a enfrentar, a poner al alumno en una situación real
para comprender mejor algún tema que le cueste trabajo. O no, o sencillamente que nos va a abrir otros caminos para abordar ese problema. Es una experiencia práctica organizada para investigar y resolver problemas del mundo real y fomenta el aprendizaje activo. ¿Qué habilidades va a desarrollar este ABP? Por un lado, la autonomía, o sea, el estudio independiente, el uso de la tecnología, la capacidad de cooperar y también de resolver problemas mediante el conocimiento. Bueno, ¿cómo es que se trabaja? Pues primero se plantea un problema real a los estudiantes y como les decía, tiene que ser muy claro y no tener una única solución. Y los alumnos tienen que ser guiados por el docente en esa investigación. Y por supuesto, ya en el trabajo con los alumnos, ellos tienen que analizar en el equipo y el profesor será quien oriente a los alumnos para resolver el problema, recomendándoles diferentes fuentes, entrevistas, visitas de campo, lo que se requiera. ¿De acuerdo? ¿Qué beneficios tiene esto? Por un lado, la autogestión del aprendizaje. ¿Por qué? Porque esto motiva a los alumnos a generar sus propios objetivos. También van a desarrollar la competencia de comunicación, la capacidad crítica, el compromiso, la capacidad de resolver problemas, por supuesto el aprendizaje profundo, significativo y personalizado. Y también van a aprender otras cosas como son las habilidades socioemocionales, como es la tolerancia, el respeto, entre otras cosas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las claves para poder llevar a cabo esto? Pues hacer el problema interesante desde su planteamiento, motivante para que el alumno, ¿verdad?, se enganche en él. Tiene que ver con la realidad y tiene que ser un reto. Tenemos que plantear preguntas abiertas y, como ya habíamos visto, no tener una única respuesta. ¿Y qué debemos de tomar en cuenta? Pues que no debe de haber una única respuesta, ¿verdad? La que le demos al alumno. Ellos tienen que saber ya en el trabajo identificar lo que no saben. Es un poquito como darnos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades en el conocimiento. Entonces, cuando ellos están claros de que algo no saben y ya lo identifican, ya es un camino importante para que ellos vayan a investigar y apliquen lo que han aprendido. Y por supuesto, evaluar la aplicación del conocimiento, ¿verdad? Y todo el proceso que llevó a la construcción de la solución del problema. ¿Cuál es el rol del profesor? Como ya vimos, de ser guía para el estudiante. El tener claro los objetivos y estarlos explicitando al alumno porque se pueden desorientar e ir a otros caminos. Deben demostrar guías de trabajo, mapas visuales, rúbricas, listas de cotejo que guíen al alumno a la resolución de problemas. Eso es muy importante, saber qué es lo que esperamos en esa resolución. Y bueno, ¿cómo promovemos que nuestros alumnos trabajen de manera individual y en grupo de manera eficaz? Primero, bueno, nosotros tenemos que ser claros en nuestras instrucciones, ¿verdad? En el cronograma establecido y en los objetivos de cada momento. En invitarlos a que trabajen de manera cooperativa, que repartan sus roles y en ambos casos, tanto en el trabajo individual como en el cooperativo, el profesor será el guía. Y aquí, en esta estrategia, se va a dar un valor importante al proceso de investigación individual y, por supuesto, con todo ese bagaje que los alumnos construyen de manera individual. ¿Qué pasa cuando llegan a la discusión final
colectiva con sus compañeros, ¿no? Que son momentos importantes donde van a estar jugando todos los marcos de referencia de los alumnos que van a permitir llegar a la resolución del problema y al aprendizaje. Bueno, aquí en el procedimiento, como ya les he comentado, los alumnos, el profesor, es quien va a designar los equipos de trabajo. Y luego, pues tendrá que crear el documento o el problema que se va a resolver entre los miembros del equipo. El profesor tendrá que observar y proporcionar retroalimentación a los estudiantes, ¿verdad? Y encaminar la investigación para que se generen las discusiones y se logren los objetivos que nosotros consideramos importantes desde el principio. Y en este proceso de construcción y reconstrucción de significados, ellos van a lograr de manera conjunta un aprendizaje significativo. ¿Cuál es el procedimiento? Por un lado, los alumnos van a identificar los conceptos necesarios para poder solucionar el problema, como les decía, lo que sé y lo que no sé. Luego, juntarse a trabajar, que ustedes dirían, ¿cómo? Ahorita en la pandemia, no, ellos son buenísimos en redes sociales, en el manejo de todas estas herramientas, ¿verdad? Y ellos se reúnen así como para hacer TikToks y mil cosas, se reúnen también para trabajar, se pueden reunir. Y claro, ellos pueden utilizar pizarras o cuadros donde escriban sus ideas más importantes. Por ejemplo, la pizarra puede estar dividida en 4 o 5 columnas, ¿verdad? Donde los alumnos escriban los elementos más importantes del problema. Ay, perdón. Yo de internet copié, de un documento copié esta pizarra, donde, por ejemplo, vemos la situación que plantean de unos habitantes de una aldea, donde en Agua Blanca, en Jalapa, que tienen dificultades para conseguir agua potable, porque las tuberías solo traen aire la mayor parte del tiempo y cuando llega muy poca presión. Y algunas personas dicen que es por la falta de árboles en la comunidad y otros porque el dueño de la finca de café, donde todos trabajan, ha desviado el caudal del río para regar sus siembras. Otros más dicen que es porque la gente la desperdicia. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cuáles son los hechos, las ideas, lo que ellos no saben y qué acciones se tendrían que hacer. Aquí está un ejemplo de esa pizarra, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las ventajas y desventajas? Pues por un lado se propicia la motivación de los estudiantes y su responsabilidad. También en ese trabajo se desarrollan las habilidades de liderazgo, las cognitivas y las de trabajo en equipo. Y por supuesto se propician a nivel individual un alto grado de los niveles superiores de pensamiento. Se hace relevante el contenido del programa de estudios, se trabajan los puntos críticos de nuestro programa, lo que se aprendió se aplica a la vida real, ¿verdad? De esos conocimientos, se propicia la responsabilidad, se innova y se logran aprendizajes significativos. Es decir, que se fomenta un aprendizaje profundo de los conceptos y los conocimientos. ¿Cuáles son las desventajas de este proceso? Por un lado, puede ser que sea nuestra falta de capacidad para utilizar esta estrategia. Otra, que los estudiantes provengan de entornos menos favorecidos, que no les permitan, por ejemplo, poder en este momento tener acceso a todos los medios, es decir, si su computadora no tiene toda la capacidad, pues tal vez no van a poder ingresar a los repositorios o a las bibliotecas virtuales o bajar algún programa. También se requiere tiempo para desarrollar las tareas o los procesos para resolver problemas. Los docentes y los estudiantes nos tenemos que adaptar a esta nueva estrategia. Y
sabemos que que nosotros o muchos alumnos también utilizan los medios para buscar información, pero no sabemos qué hacer con esa información. Muchas veces esa información no se convierte en conocimiento. También el trabajo, unos pueden trabajar más rápido que otros, ¿verdad? Y bueno, tenemos que por eso fijar esos ritmos de aprendizaje. Y claro que el ABP requiere de varios recursos y no se puede, yo digo que sí se puede aplicar a todos los cursos, algunos autores dicen que no, todavía no encuentro en qué no se podría aplicar esto. A ver si ustedes me ayudan a pensar. Bueno, herramientas de apoyo a la investigación. Nosotros podemos decirles que consulten videos, blogs, enciclopedias digitales, plataformas virtuales, cualquier sitio que contenga la información que necesitamos. Ellos son muy buenos para esto. Inclusive ellos usan otro tipo de herramientas también para llegar a encontrar lo que se les solicita. Por ejemplo, ellos pueden hacer un web quest que nos va a permitir o les va a permitir integrar, ¿verdad?, lo que hicieron en el ABP. Y entonces eso nos va a servir como guía y como medio, por un lado, para acercarnos a los recursos accesibles de Internet, pero por otro lado, construir lo que nos estamos proponiendo. Bueno, ¿cómo sería la evaluación? Pues los instrumentos propuestos pueden ser cuestionarios, diarios, tutorías, mapas conceptuales, como aquí dice, informes, portafolios, exámenes, y también rúbricas. ¿Y qué aspectos tendrían que cubrir? Pues los resultados del aprendizaje de los contenidos, los aportes del conocimiento individual y del proceso de trabajo grupal, que es muy importante. Y en ese proceso, ¿cómo fueron esas interacciones entre los estudiantes? ¿Cómo vamos a evaluar el problema? Primero tenemos que ver si funcionó o no. Si tuvieron problemas los estudiantes para la comprensión del tema. Si realmente se llega a la definición esperada del problema. Si les motivó ese problema. Si la discusión fue adecuada en tiempo y extensión. Si verdaderamente lograron conocimientos y aprendizajes significativos. Si pueden organizar los elementos para resolver el problema y si se lograron los objetivos de aprendizaje. Bien, por ejemplo, de un problema, ardor de estómago. Primero hay que clarificar el ámbito, ¿verdad? ¿Cuáles son las experiencias propias del alumno? ¿Quién no ha tenido un ardor de estómago tras una comilona o a lo mejor yo por estar enfrente de tan distinguido público, ¿verdad? Que digo, ay, Dios mío. Y bueno, ¿qué solución le damos a eso? Ir al médico, tomar un antiácido, ir a la farmacia, en fin, para ver cuáles son los antiácidos más efectivos. Y bueno, vemos que el ardor de estómago aumenta la acidez. El antiácido es la sustancia capaz de disminuir esa acidez. Y vamos al paso 2, que definir el problema. Entonces, ahí está, ustedes pueden leerlo rápidamente, ¿verdad? De qué es eso, qué es lo que lo provoca, por qué se produce y hacia dónde nos lleva eso, ¿no? ¿Qué problemas nos ocasiona? Y luego seguimos comentando ese problema, donde decimos que podemos tomar ciertos medicamentos, pero claro, bajo la mirada del médico. ¿Y hasta cuándo podemos seguirlos tomando? O si nos ayuda o no a prevenir la acidez, o qué es lo que sería útil para esto, ¿no? Bueno, el paso 3 es analizar e investigar. Y entonces, pues tendríamos que preguntarnos, ¿qué es un ardor de estómago y qué lo causa? ¿Qué es un inhibidor de la secreción ácida? ¿Cómo actúa un antiácido? El ardor de estómago es una indigestión de ácido, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tenemos que reestructurar el problema. El ardor de estómago se produce cuando el contenido ácido del estómago aumenta, aparece habitualmente después de ingerir una comida
copiosa o haber bebido mucho alcohol, etcétera, etcétera. Entonces ustedes ahí están viendo pues todo lo que va desarrollando el alumno, ¿verdad? Para esto. Luego, bueno, nuestros objetivos de aprendizaje, por dónde nos están llevando. Tenemos que desarrollar el concepto de acidez en esta resolución del problema. Viene nuestro aprendizaje individual, que son los apuntes o lo que el alumno, lo que el profesor le puede facilitar al alumno, que puede ser recomendarle videos, documentales, búsqueda de textos en diferentes espacios de internet, visitar una farmacia, consultar un médico, hacer un experimento en laboratorio, en fin. Paso 7, puesta en común del grupo. Bueno, cada grupo expone ante los demás cómo, qué encontró en esa búsqueda, ¿verdad? Y con ello ya lo exponen al profesor y ven cómo pueden ir trabajando y construyendo con todos esos elementos el problema. Bien. Ahora vamos a ver el estudio de caso. ¿Cómo andamos de tiempo? Ah, bien, bien de tiempo. ¿Qué es el estudio de casos? Un estudio de casos son circunstancias, situaciones o fenómenos únicos de los que requerimos más información para resolverlos y para trabajarlos. Es un método, una técnica de investigación, de búsqueda o indagación. También nos va a plantear una situación problema que le vamos a exponer al alumno para que lo analice y lo desarrolle. Su formato es de narrativa o de historia y tiene pues diferentes aristas para estudiarlo y tiene que ser algo de la vida real o construido. Perdón, voy a poner mi teléfono en modo avión. Qué barbaridad. ¿Cómo se clasifica? Pues se clasifica en los estudios de caso en particulares, que abarcan una realidad o tema específico concreto, los descriptivos, ¿verdad? Donde nosotros vamos a describir ampliamente nuestro caso, los heurísticos, que vamos a descubrir nuevos aspectos de lo que no sabemos sobre un tema, los inductivos, donde vamos a elaborar hipótesis de las nuevas relaciones de los casos concretos que vamos a estudiar. ¿Cuáles son los objetivos del estudio de caso? Por un lado, guiarnos siempre por los objetivos propuestos, elaborar una o varias hipótesis sobre el caso, consultar las teorías de apoyo del caso, describir y registrar todos los hechos, comprobar y comparar los fenómenos o situaciones similares. Miren, aquí nosotros proporcionamos el caso a los alumnos, ¿sí? Y entonces tenemos que orientarlos de cuáles son las teorías de la disciplina que están estudiando para abordar el caso. Recomendarles que registren todos los datos, todos los hechos que pues vayan descubriendo, ¿verdad? Y que traten de comprobarlos con un poquito con el estado del arte, ¿no? El estado de la cuestión, con otras situaciones similares. ¿Cuál es la metodología? Primero, tenemos nosotros que seleccionar un caso apropiado y relevante, que eso es muy importante. Definir el problema que se va a trabajar en ese caso y sus objetivos. Elaborar las preguntas, localizar las fuentes y las teorías, como ya habíamos dicho. Y bueno, hacer el análisis e interpretación de la información y puede ser a través de diferentes medios, como ya vimos, fuentes primarias, entrevistas, periódicos, radios, internet, televisión, redes sociales, y lo que ellos puedan aportar además. Viene la elaboración del informe, la presentación cronológica del caso, que es muy importante, todos los datos del estudio y se tiene que especificar cuando éste se presenta
los pasos seguidos, cómo es que obtuvieron la información, el desarrollo de esto y a las conclusiones que llegaron. ¿Qué habilidades promueve este tipo de estrategia? Pues por un lado, las habilidades de integración del conocimiento, que eso es muy importante. El juicio crítico, el diálogo, la toma de decisiones, la solución de problemas, que analicen el caso, que se involucren en él y que expresen emociones y valores al respecto. Esto es muy importante porque el trabajo colectivo para el caso va a promover y va a desarrollar todos los talentos de nuestros estudiantes. Y además ellos se van a ayudar y comprometer a sacarlo. Eso les encanta a los chicos. Como les comentaba, está la discusión grupal, ¿verdad? La responsabilidad, el respeto, tolerancia, flexibilidad, etcétera. Tipos de casos. Están los casos que nosotros podemos proponer, son casos formales que nosotros desarrollemos, artículos periodísticos, tal vez algún video real, alguna película comercial que consideremos que nos va a servir para presentar lo que queremos, una historia tomada de la radio, de las noticias, de las redes sociales, una pieza de arte, en fin, lo que ustedes quieran trabajar. ¿Qué requerimos para un buen caso? Pues por un lado, que nos ilustre, ¿verdad?, el problema que queremos trabajar. Que veamos los marcos teóricos pertinentes para ello. Y por supuesto, ver las complejidades y las existencias de las tensiones reales en torno a ese problema. ¿Qué criterios nos permiten elegir un buen caso? En primer lugar, por supuesto, que esté ligado a nuestro currículo, que se relacione con nuestro programa, que focalice conceptos, ideas nodales, asuntos importantes, que la calidad narrativa del caso atrape a los alumnos, que este sea accesible, que el lenguaje sea adecuado a su nivel, que les provoque emociones, que genere dilemas, controversias, que lo vean como un reto a trabajar. Bueno, por supuesto que un buen caso no tiene una solución fácil, ni un final feliz. Y al principio no sabemos ni por dónde entrarle a ese caso, ni cuál será el camino correcto. Y además nos demanda un pensamiento de alto nivel, creatividad y la toma de decisiones. A mí me gusta mucho el estudio de casos. Quiero decirles que mi tesis de doctorado fue de un estudio de casos. Entonces, bueno, es algo que a mí me dieron muchas soluciones a problemas detectados, ¿no? Por un lado, va a permitirnos esa interacción entre los docentes y los alumnos, entre los mismos alumnos, y vamos a lograr aprendizajes significativos, porque los alumnos van a descubrir el conocimiento, van a trabajarlo, van a construirlo, gracias a la guía o mediación del profesor y la intervención de todos. Y entonces el docente puede propiciar el análisis de manera individual, ¿verdad? Formularles preguntas claves, ver cómo van los resultados de esos casos y también saber qué es lo que esperan los alumnos del mismo. Y bueno, sabemos que ese aprendizaje significativo se va a lograr gracias a la mediación y a la intervención individual y colectiva de todos los actores del proceso educativo. Las fases y elementos del caso son la selección y la construcción del mismo, las preguntas clave para generar ese estudio de caso, el trabajo en pequeños grupos, la discusión y el seguimiento del caso. Bueno, como ya vimos, tenemos que plantear qué es lo que sucedió en el caso, cuál fue la pregunta, el tema, quiénes estuvieron involucrados en el caso, qué situaciones son las que enfrentaron, cuáles fueron los conflictos que encontraron, cuáles los intereses y posibilidades, el caso en torno a qué gira, cuáles fueron los conflictos, cuáles fueron las soluciones y cómo se resolvió. El docente, por supuesto, al construir el caso,
o al proponerlo, tiene que saber para quién está dirigido. Seleccionar, como vimos, el material, saber qué habilidades van a fomentar, que es muy importante que lleguen a la imaginación, a la fantasía, a la emotividad de los alumnos, que sean casos creíbles, polémicos, retadores, que no solo sean una forma, que no nada más nos abran un solo camino, sino que nos lleven por diferentes para lograrlo, para desarrollarlo. Por ejemplo, propongo para estudios de casos la resistencia de los docentes a las innovaciones educativas, la imparcialidad de los métodos de evaluación que emplean con sus alumnos, el malestar docente, las presiones que reciben los docentes de los padres de sus estudiantes, el análisis de la complejidad de las relaciones entre la inmigración de los países pobres a los ricos y sus efectos económicos y culturales, la influencia de los medios de comunicación masiva en el consumo adolescente. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Pues como vimos, elaborar una buena historia, conducir a la toma de decisiones, crear esa introducción en el caso que engancha a nuestros alumnos, exponerles el contexto y el vínculo con nuestros contenidos factuales, procedimentales y actitudinales. Identificar los puntos centrales del caso, promover el análisis del mismo y ver cuáles serían los caminos y las opciones posibles para trabajar. Bueno, obviamente tendrán que trabajar los alumnos, organizar su pensamiento, clarificar, como ya vimos, la información, hacerse preguntas. Nosotros hacerles preguntas para que ellos lleguen a los conceptos clave para resolver. Como vimos ya, tienen que explicarle a los alumnos qué es argumentar, cómo se argumenta, cómo se analiza, cómo hay que tomar decisiones, cómo establecer ese diálogo, cómo se fomenta el trabajo cooperativo, cómo ellos se tienen que involucrar en las evaluaciones y autoevaluaciones del proceso, explicar la metodología del por qué y cómo de la metodología del estudio de caso. Y discutir la interrogación de los casos, ¿verdad? El encuadre, el contexto de la discusión, decirles que hay que trabajar en clima de respeto y tolerancia, que no se pueden imponer ideas. Nosotros vamos a conducir la discusión cuando sea necesario y entre ellos tienen que conducirla con respeto. Indicar si hay nuevas direcciones del caso, que la definan y que se evalúen. Bueno, como ya vimos, las habilidades que van a promover es la tolerancia, la disposición a escuchar diferentes puntos de vista, evitar actitudes de dependencia, a crear un diálogo, un ambiente de aprendizaje amigable. ¿Y cómo los vamos a evaluar y darle seguimiento? Pues primero, ¿verdad? Guiarlos en sus fuentes, orientarlos en si hay que hacer entrevistas o aplicar cuestiones de experimentación, recomendarles películas, en fin, evaluar esto y retroalimentarlo siempre. ¿Qué capacidades van a desarrollar los alumnos? Pues el pensamiento crítico, la responsabilidad ante el estudio, que eso es muy importante, porque ahí van a jugar todas las habilidades y técnicas que ellos tengan del estudio. Transferir la información, los conceptos y las técnicas en la construcción de la solución del caso. Y van a vincular todos los tipos de aprendizaje que hay. Van a darle más dinámica y motivación a su trabajo, y van a promover el aprendizaje significativo a través de un aprendizaje autodirigido y el estudio independiente. Bueno, las consideraciones que nosotros tenemos que hacer a nuestro estudio de caso es si ellos pudieron manejar y obtener la información de manera adecuada, si están bien informados, si realmente aplicaron de manera significativa esos conocimientos, si desarrollaron las habilidades de pensamiento y decisiones, y la toma de decisiones. Y también si cambiaron sus actitudes, si pudieron aprender a resolver el caso y mejorar sus habilidades de comunicación oral y escrita, si trabajaron de manera colaborativa y cooperativa,
si aumentó, si realmente aprendieron los contenidos de la disciplina y otros más, ¿verdad? A la luz de la mirada de la realidad. Bueno, los tipos de evaluación tiene que ser una evaluación formativa, dinámica y contextualizada, que es la evaluación auténtica. Una evaluación cualitativa, ¿verdad? La autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. El ejemplo es el SIDA y el fenómeno de, yo no sé pronunciar en alemán, de Düsseldorf, o no sé cómo se pronuncia, del área de biología. Pues se presenta lo que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? Se conceptualiza. Luego hacemos el resumen del caso de este doctor, su propuesta. Se describe el proceso, que serán 3 sesiones de clase, ¿verdad? Y les planteamos que requieren, o nosotros les vamos a dar documentos para que ellos puedan describir el escenario donde van a resolver el problema que plantea este doctor. Se hacen grupos permanentes de alumnos que van a estar trabajando y claro, bajo nuestra mirada. Se les proporcionan los documentos y se les pide que identifiquen los temas que nosotros necesitamos que aprendan sobre nuestro tema que hemos elegido. Y bueno, ahí están los documentos que nosotros que les podemos proporcionar a nuestros estudiantes. Y en el día 1, ¿qué van a hacer ellos? Pues van a identificar los temas que son importantes en cada documento, los términos, los conceptos, la información necesaria para resolver el caso. Van a subdividirse el trabajo, ¿verdad? Y luego lo van a compartir. Van a buscar a través de todos los medios para resolver sus propias preguntas. El día 2. Los estudiantes van a reunir la información recabada y van a compartir su conocimiento. Para ayudarlos, les vamos a proporcionar documentos adicionales para que estemos seguros de los contenidos que necesitamos que ellos aprendan. Entonces, ellos ya con todos esos documentos van a trabajar para presentarlos en la siguiente clase. Día 3. Los estudiantes ya reúnen la última información y preparan la última tarea. En sus grupos se les pide evaluar los 9 puntos que plantea el doctor Düsseldorf y que propone en su artículo original de la revista Science. En clase, los grupos escriben un breve resumen sobre cada uno de los 9 puntos basándose en la información más actual. Entonces, bueno, ya ahí nosotros les dimos los medios, les dijimos por dónde buscar, ya los orientamos, ya los retroalimentamos, ya se reunieron y ahora pues tendrán que trabajar en la propuesta. ¿Qué se promueve? Identificar y resolver problemas, tomar decisiones, el desarrollo de pensamiento crítico, el análisis, la síntesis y la evaluación del trabajo, el trabajo en equipo, ¿verdad? Y saber cómo usar todos los medios digitales. Bien, ya vimos esas 3 estrategias, ya deben de estar cansados, pero vamos a respirar un poquito más porque ya es lo último que vemos para poder tener nuestra sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver qué es el aula invertida, qué es lo que nos funcionaría y nos funciona en la actualidad. Bueno, el aula invertida, pensando en la manera como nosotros estamos trabajando de manera tradicional, ahora quien va a tener, digamos, la responsabilidad de la clase van a ser los estudiantes. ¿Por qué? Porque el alumno va a preparar previamente todo su trabajo para presentarlo ante nosotros. ¿Y cómo va a ser eso? Bueno, pues vamos a ver cómo se hace eso. Bueno, el aula invertida es una nueva propuesta pedagógica que ni es tan nueva porque en los sistemas de universidad abierta y a distancia nosotros lo usamos, pero no le decíamos aula invertida. Entonces, se ofrece al estudiante información de los contenidos que tienen que estudiar
para que los trabajen un determinado tiempo y sin la presencia de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué se pretende con ello? Invertir los momentos y los roles de la enseñanza tradicional. Esto ellos lo tienen que hacer extra clase y con herramientas multimedia. Entonces, nosotros les asignamos la tarea que van a desarrollar con los métodos y les decimos que lo van a hacer de manera colaborativa. Y puede ser a través del aprendizaje basado en problemas, del aprendizaje basado en proyectos o a través de estudio de casos. ¿Cómo se trabaja? Podríamos nosotros grabar la clase, elaborar también el material didáctico, elaborar las mapas mentales, conceptuales y también sugerirles el uso de las TIC. Muchos profesores en la actualidad están grabando su clase que los alumnos pueden consultar extra clase después de la clase y con ello llegar en la siguiente sesión con sus profesores nada más a socializar el conocimiento. ¿Sí? Entonces, por un lado se trabaja de manera síncrona y por otro lado de manera asíncrona. Es decir, que yo ya preparé todo lo que el alumno tiene que hacer, se lo propongo. El alumno lo prepara y de manera síncrona él va a presentar los resultados de su trabajo. Entonces, por un lado, se va a abarcar los diferentes estilos de aprendizaje. Cada alumno va a ir trabajando a su ritmo y también van a desarrollar habilidades de estudio autodirigido. Van a trabajar sus objetivos, que eso es muy importante, ¿verdad? Que entre otras cosas es el desarrollo del trabajo autónomo o independiente, el estudio y aprendizaje significativo, la motivación y además derivados de estos objetivos tenemos, ¿verdad? Que se van a desarrollar otras habilidades como el trabajo en equipo. También pueden trabajar sus evidencias a través de un portafolio y generar un repositorio con todos los materiales. ¿Qué va a hacer el docente? Va a seleccionar los contenidos que requiera que sean aprendidos. Y esto los puede transmitir a través de la videoconferencia u otros medios. Propone al alumno la metodología, ¿verdad?, que este alumno tendrá que trabajar. Planea las actividades de aprendizaje y el trabajo colaborativo. Les va a informar a los alumnos sobre la estructura del curso y la manera de trabajar en el modelo de aula invertida, donde hablará de los objetivos, de la planeación, de los recursos didácticos, de las estrategias y de las evaluaciones. Bueno, los procesos del acto, o sea, seguimos nosotros siendo las guías, los asesores, los orientadores del contenido. Los alumnos tendrán un papel activo, ¿verdad? Van a hacer un trabajo colaborativo y van a ser responsables de su propio aprendizaje y, por supuesto, con esto se comprometen mucho. Entonces, van a autorregular su aprendizaje y van a desarrollar pues, las habilidades que ya hemos visto en las anteriores estrategias. Como hemos comentado, para ello, para esta aula invertida, tendremos que dejar muy claro lo que es, preparar una guía de estudio con sus objetivos muy claros, con lo que esperamos de ellos, con lo que queremos trabajar, con los recursos de información que sugerimos, con las preguntas generadoras y con todo para que ellos puedan desarrollar su actividad y presentarla para socializar. Por un lado, vamos a ver qué pretendemos. Por un lado, capacidad para recordar la información previamente aprendida. También que todo el contenido se presente de diferente manera. Que se analice la información, que se solucione los problemas, que sean capaces de crear, integrar, combinar ideas, planear y proponer nuevas maneras de hacer su trabajo y evaluarlos, emitir juicios de valor del tema tratado según las opiniones de ellos
de los objetivos y de los que participaron en ese trabajo. Para su aplicación tenemos que poner atención en las herramientas, en la metodología, en la estrategia didáctica, en las ventajas que esto tiene y en los roles de los actores del proceso educativo. Aquí está la secuencia. Antes, ¿verdad? Los alumnos antes van a preparar y estudiar sus actividades. Luego se van a reunir con sus compañeros para socializarlas y ver cómo lo van a presentar. Y ya en clase la van a socializar. Y ellos van a evaluar su proceso. Bueno, en clase el contenido de las clases debe ir orientado hacia la interacción. Tienen que darle explicación y su punto de vista, los debates entre ellos, ver el trabajo en equipos. O sea, allí en clase nosotros tenemos que ver u organizarlos para que ellos a través de dinámicas grupales socialicen el conocimiento y en sesión plenaria nosotros tengamos la oportunidad de ver el alcance del ejercicio que hicieron. Y por supuesto evaluar que hayan logrado los objetivos. Entonces vemos que se socializa el conocimiento, que se analiza y se reflexiona el tema, que se generan ideas, se revisan las actividades de aprendizaje, nosotros resolvemos dudas, igual los estudiantes nos pueden ayudar, se fomenta el diálogo pedagógico, se crean comunidades de aprendizaje y por supuesto que se evalúa la sesión. ¿Cuáles son las ventajas de este enfoque? Que desarrollan otro tipo de habilidades, que se crean ambientes de colaboración, que tienen una enorme motivación y que los contenidos, nuestros contenidos de aprendizaje en cualquier momento están accesibles para los alumnos. Si ustedes presentan un video, los alumnos van a poderlo ver en cualquier momento y pararlo y retrocederlo por si algo no comprendieron. Bueno, aquí están las ventajas, ¿verdad? Que esto tiene, que ya lo hemos visto. Los tipos de evaluación que también ya lo hemos visto. Y bueno, se va a quedar grabado digamos, un cuadro comparativo del estudio de casos, del aprendizaje basado en problemas y en proyectos, su finalidad, su producto, el aprendizaje esperado, la metodología, el rol del docente, el rol del alumno y la evaluación. Bueno, pues yo les agradezco mucho su paciencia, espero haber sido clara, espero haber logrado el objetivo de esta sesión y me gustaría que por favor, voy a dejar de compartir pantalla. Ingresemos a nuestra aula nuevamente para las preguntas y respuestas. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Marta Diana Bosco. Ha sido una presentación fascinante. Déjeme decirle que la disfruté de principio a fin porque es un resumen muy detallado de los aspectos que debemos tomar en cuenta. Y yo creo que aquí hay dos grandes estrellas en su presentación, que es el aula invertida, un gran recurso para estos momentos, porque incrementa el aprendizaje en los alumnos y también descarga un poco la presión sobre el maestro. Las láminas son muy didácticas, me encantaron varias de ellas que estoy segura que serán consultadas, copiadas y compartidas con los compañeros que no estuvieron en esta presentación. Pero finalmente el aprendizaje basado en proyectos reales, creo que esa es la clave. Es decir, hoy más que nunca tenemos que enfocarnos en ayudar al alumno a ver la pertinencia de lo que está estudiando. No podemos saturarlo de conocimientos que ellos no ven hacia dónde van o para qué le van a servir. Gran variedad de problemas que usted nos compartió o de enfoques para resolver los problemas, le permiten al alumno hacer realmente contacto con el por qué.
del contenido, llevarlo a una profundidad, y estoy segura que como maestros aprenderemos mucho también de las exposiciones que ellos hagan, porque nos van a enseñar el camino, la orientación o el enfoque que ellos ven de cada uno de los temas que nosotros estamos impartiendo. Así es que de verdad, muchas gracias. Creo que la mención de la rúbrica es muy importante para que estos proyectos no se nos salgan de las manos. Es un consejo que les doy porque a mí me sirvió mucho. Una buena rúbrica nos permite acotar a dónde va el alumno, es decir, no que haga mucho trabajo, pero por áreas que no iban encaminadas a lo que nosotros solicitamos. Si diseñamos una buena rúbrica diciéndole al alumno qué es lo que esperamos que contenga su investigación, no va a haber duda, ellos mismos van a saber por qué no han llegado al objetivo esperado. Y esa retroalimentación que les damos al evaluarlos con la rúbrica los permite llegar al objetivo final con una gran calidad. Así es que de verdad, muchas gracias por sus aportaciones. No quiero invadir el tiempo de mis colegas maestros, así es que le doy la oportunidad de contestar algunas preguntas. Gracias. Gracias a usted. Voy a prender la luz porque ya está aquí oscuro y como que no sé si está bien. ¿Se ve bien? ¿No tienen problema? Bueno, entonces los escucho, por favor. ¿Quedó claro? ¿Alguien quisiera intervenir? Déjenme recordarles que las preguntas no van a ser contestadas del chat porque implicaban estar haciendo un ojo al gato y otro al garabato, pero si ustedes usan el botón de reacciones para levantar su manita, la doctora los puede localizar y entonces darles la palabra para que verbalmente puedan hacer la pregunta. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Mire, yo tengo dos preguntas. La primera, en el aula invertida se comenta que los alumnos pues van a buscar información de la internet y de aquella información que nosotros como docentes pues les vamos a proporcionar. ¿A qué se refiere con socializar los contenidos? Y la segunda pregunta sería, ¿qué herramientas digitales propone usted para el trabajo del aula invertida? ¿Cómo no? Bueno, cuando nosotros le proporcionamos al estudiante, por ejemplo, si como estrategia decidimos el estudio de caso o los que yo presenté o los que ustedes quieran, por supuesto, la estrategia que ustedes decidan, los alumnos la tienen que desarrollar en casa. Y cuando regresan al aula virtual, el compartir el conocimiento con los demás es socializar el conocimiento, ¿no? El poderlo en común, la puesta en común es socializar el conocimiento. El jugar con los diferentes o el escuchar los diferentes marcos referenciales hacia lo que estamos trabajando, eso es socializar el conocimiento también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es en cuanto a una. De herramientas, los alumnos pueden hacer infografías, pueden hacer webquests, pueden hacer inclusive debates, presentarlos ahí, pueden hacer algo que se llama, ahorita me viene la palabra, pero pueden hacer todas las actividades, pueden hacer representaciones teatrales, pueden hacer lo que ellos quieran para presentar el conocimiento o para sí, pues para presentar ante sus compañeros, ¿verdad? Todo el proceso que hicieron para llegar al resultado que nos van a presentar. Y nuestra tarea será orientarlo, resolver dudas, corregirlo si es necesario y si ellos tienen que regresar a las fuentes nuevamente. Las herramientas digitales, pues las que ellos quieran obtener, porque yo puedo decirle que, por ejemplo, mis alumnos hacen podcast, hacen webquests, hacen infografías para presentar sus trabajos, hacen blogs, ¿sí? Entonces, los chicos saben de estos medios mejor que nosotros y nos sorprenden realmente con lo que hacen. Pero nuestra tarea es no darle tanta importancia, o sea, recordar que finalmente los medios son, no son la finalidad.
no son un fin, son un medio para apoyar el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. ¿De acuerdo? De acuerdo. Mi inquietud más que nada está enfocada al trabajo que ellos tendrían que hacer de manera colaborativa en la distancia. Yo sé que hay podcasts, que hay, bueno, hay una infinidad maravillosa de cosas digitales que ellos pueden presentarnos. Me refiero al trabajo entre ellos. Si bien es cierto que existen en las instituciones a lo mejor plataformas educativas como un Microsoft Teams, donde puedo yo generar grupos de trabajo, como es el Zoom, que puedo generar grupos de trabajo siempre y cuando sea una videoconferencia con costo, porque las que son gratuitas no nos permiten que los alumnos tengan como esa vinculación de grupo y que quede ahí la evidencia del trabajo que están haciendo. Mi inquietud es si usted conoce alguna otra para poder orientar a los chicos de cómo reunirse, cómo evidenciar lo que están trabajando en casa, porque creo que como docentes también es muy importante darle ese seguimiento hoy a los jóvenes, de realmente cómo lo están trabajando, si lo están trabajando, ¿no? Yo soy académica de bachillerato y la verdad es todo un reto en sí, en el aula, en ese momento, en el aula virtual, estar trabajando con ellos de manera colaborativa, pues mucho depende de la madurez que ellos tienen y que lo veo más en los chicos de tercero de prepa, donde ya se reúnen por la tarde ellos mismos y van construyendo esos proyectos. Pero ¿qué pasa con aquellos chicos que están en cuarto de prepa, en quinto de prepa, donde todavía pues les cuesta trabajo hasta lo individual? Entonces, no sé si usted conozca alguna herramienta, y a esa me refiero, a la que ellos puedan tener acceso de forma colaborativa fuera del aula y que no sea precisamente una plataforma educativa, No, porque puede muchas ser. instituciones pues no cuentan como tal con una plataforma. Ya la mayoría lo tiene, Claro, pero muchas todavía no le apuestan a tenerla. ¿Cómo claro. podemos ayudar a las escuelas en este sentido? Bueno, los jóvenes yo veo que se comunican muy bien a través de Facebook, por ejemplo, y hacen trabajos colaborativos. También he visto que a través de Drive, de repente, doctora, vamos a trabajar todos en Drive y, ¡ay, sorpresa!, ¿no? Y bueno, ellos a mí me han enseñado muchas cosas donde dices, pues vamos a trabajar en Meet, vamos a trabajar y dices, bueno, pues qué bueno. Ellos realmente lo solucionan. Yo digo, pues trabajan donde puedan, ¿eh? Un poco como dándoles el reto, ¿no? Y he visto que trabajan y lo resuelven muy bien a través de Facebook, a través de Drive, de Google y otras herramientas, ¿no? Entonces, no tengamos miedo de decir, ay, si no tienen los medios institucionales, no lo van a hacer. Sí lo hacen, porque si son capaces de organizar sus reventones virtuales, ¿no? Son capaces también de hacer las tareas, y yo lo he visto. Y más los chavos de las prepas, que se fascinan haciendo cosas creativas, interesantes, ¿no? Entonces, sí, no nos preocupemos por ahí, pero yo lo he visto en Facebook y en Drive. Gracias por las preguntas. Verónica Ruelas quería decir algo, perdón. Sí. Doctora, a sus órdenes. Yo creo que más lo que está preguntando la maestra M. Roxana es nombres específicos de herramientas digitales donde sus alumnos o como nosotros como maestros podamos sugerirles. Maestra, hay herramientas digitales súper funcionales para ellos. Unas de ellas es Kahoot, Quizzes, Loom, incluso hasta el mismo YouTube, en donde ellos pueden hacer un trabajo tal cual colaborativo y compartirse los accesos y ellos mismos editarlos. También tienen Duo de Google, no solamente la plataforma Meet o Zoom. Ahora, si quieren utilizar Zoom, les da 40 minutos gratis. ¿Qué hacen los chicos? Se vuelven a meter con otro ID y tienen otros 40 minutos gratis, ¿sí? Entonces yo creo que más bien es en específico qué herramientas tenemos nosotros los maestros que aprender para enseñarles a ellos cómo presentar su trabajo en una variabilidad, como dice la doctora. No encajonarnos en una sola recurso tecnológico, sino que tengan esa variedad de presentarlo. Y estas herramientas que le menciono son gratis. No pagamos absolutamente nada. Las herramientas de paga
realmente ni siquiera las necesitamos. También está Socrative para hacer las infografías, movimiento, pero yo creo que eso requiere de otro tipo de preparación. ¿Sí? Esta preparación nosotros la tomamos en la FES Zacatlán, hace... Ya no le escuchamos, Verónica. Yo no he escuchado nada. Ya no le estamos... Ah, ok. Es que se puso en mute. Entonces, yo creo que si de algo les sirve, maestra Emma, yo entiendo a veces cómo estamos encajonados, pero sí tenemos que irnos, que expandirnos. Claro, por supuesto. Y esto de la cuestión tecnológica, todos los días crean e inventan más. Entonces, por eso hablaba yo de la importancia de la alfabetización digital, que no se resuelve ni en una conferencia, sino en varios cursos, ¿no? Para poder orientar a nuestros alumnos. Pero la verdad, yo soy muy confiada en ellos y ellos saben todo, o sea, y hacen presentaciones lindísimas, y si no, pues les damos las ideas para que las... Muchas gracias. Carolina Fragoso, ¿quiero participar? Ah, Rosalba, por favor. Primero, Rosalba, y no sé si Carolina quiera participar. Hola, Bueno, buenas noches a todos. Rosalba. Pues estoy muy interesada en el tema. Yo me dedico en la escuela donde trabajo, soy la coordinadora de proyectos educativos, y una de las grandes preguntas que tengo que hacerle, porque me la he hecho, me ha surgido a lo largo de la coordinación que llevo ya en más de 5 años, es a los profesores, y no solo a los profesores, sino también a los alumnos, se les dificulta mucho comprender la diferencia entre trabajo cooperativo y colaborativo. Y nosotros a veces como profesores damos por hecho que los alumnos saben hacerlo. Y creo que es algo en lo que no nos hemos detenido los maestros a poder ayudar, a brindar las herramientas para poder hacerlo. Y entonces cuando queremos echar a andar el aprendizaje basado en proyectos o en problemas o de caso, nos encontramos en que tenemos una barrera muy grande, que es esto requiere un trabajo interdisciplinario. No solo un trabajo de colegiado del alumno, sino también un trabajo interdisciplinario entre los docentes. Y ahí encontramos un gran reto, porque ni siquiera en muchas ocasiones los mismos profesores saben cómo poder organizar este trabajo interdisciplinario a la hora de poder construir un proyecto o un estudio de caso o plantear un problema que pueda ser resuelto con diferentes asignaturas. Entonces, mi pregunta va a cuáles serían las diferencias entre el trabajo cooperativo y colaborativo, que podría enmarcar, porque a lo largo de la presentación lo vimos y coincido totalmente que es una de las, para mí es como el cimiento de todo lo demás. Es decir, a partir de ahí surgen todas estas metodologías que nos comentó. Y por el otro lado, tengo otra pregunta que también nos hemos encontrado con este tipo de metodologías, es la evaluación. Hay muchas cosas que evaluar. Entonces, cuando el docente no tiene claro qué evaluar y decide evaluar proyectos, entonces queda muy ambiguo. Es decir, queda tan amplio que termina siendo una evaluación subjetiva y termina siendo una evaluación apreciativa en donde lo hizo muy bien, se esforzó, y no tiene que ser así. Entonces, creo que una de las preguntas claves es qué evaluar, ¿no? Y entonces, qué evaluar que sea medible. Y esto tiene que ver con el objetivo que se va a plantear tanto en el problema, en el proyecto, que me pueda llevar a mí como docente a asignar un número, ¿no? Entonces sería como las dos vertientes. Tengo varias dudas, pero no quiero acaparar demasiado. Bueno, es porque usted me pone, puedo hablar horas de esto, pero bueno, vamos a hablar de la evaluación. Yo creo que aquí hay un problema de concepto. Evaluar no es lo mismo que medir. Usted está diciendo que quiere poner un número. Entonces lo que usted necesita es medir. Evaluar es emitir un juicio de valor. Entonces, cuando nosotros evaluamos es cuando nosotros estamos dando un número a las cosas. Y para ello las rúbricas son muy buenas, o una lista de cotejo, ¿no? Y decimos, bueno, sí logró el objetivo. ¿Por qué? Porque definió el problema bien, porque lo resolvió bien, porque en el proceso pasó todos los pasos adecuados, porque trabajó muy bien con sus compañeros, porque no fue tolerante, respetuoso, etcétera, ¿verdad? Y a eso lo puedo ponderar y darle puntos.
pero eso no me está diciendo si el alumno aprendió o no aprendió. Para saber si el alumno aprendió, yo necesito hacer una valoración crítica de su trabajo. Y no nada más de los procesos cognitivos, sino de todo lo que implica es ser un alumno y todo lo que lo condiciona. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos claro que evaluar es emitir un juicio de valor y medir es diferente, es dar un número, asignar algo cuantitativo, ¿verdad? Pues eso nos va a ayudar mucho. ¿Está de acuerdo en ello? Sí, sí, por supuesto. Bueno, ahora, de un trabajo colaborativo y cooperativo, en mi libro de aprendizaje en red, yo ahí lo defino muy, muy bien. No quisiera equivocarme en las definiciones, porque luego, por ejemplo, me ha pasado, no me quiero equivocar. Luego cuando me dicen, a ver, diferencias entre aprendizaje y proyectos, aprendizaje, no sé, espéreme, tengo que estar muy tranquila para empezar a hacer toda esa construcción. No quiero equivocarme. La colaboración es la actitud que nosotros tenemos hacia las cosas, ¿verdad? Esa actitud que nos va a llevar a resolver los problemas. Y la cooperación es entrar desde las búsquedas de información, desde el trabajo de escribir, de entrarle a los medios, de redactar, de hacer gráficas, de lo que nos están proponiendo trabajar. En la cooperación, todos tienen un papel muy, muy importante. Como yo les decía, no es que me voy por los refrescos y por las tortas, no. Ahí cada quien tiene un rol específico, donde ese rol puede cambiar, porque pueden surgir líderes emergentes que tengan mejor información y puedan guiar el proceso hacia una mejor meta o con mejores ideas por sus propias experiencias. Como dice John Dewey, ¿no? La experiencia es muy importante. No la podemos desechar. No son tabula rasa nuestros alumnos. Al contrario, hay que valorar todo lo que tienen, ¿de acuerdo? Y en mi libro, no es que le haga yo mucha promoción, pero en el aprendizaje en red, ahí hablo yo de las diferencias entre aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. Ok, muchísimas gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más? No sé si por acá. Uy, no. A lo mejor ya están muy cansados. ¿Sí? ¿Sí, José Luis? Pues creo que no se animaron. Ah, sí, Susana Rodríguez. Me es muy grato escuchar todo lo que nos acaba de decir y yo por eso la felicito. Nosotros, y digo nosotros porque somos un grupo de enfermería en los cuales nosotros, toda la parte, esos 3 pasos, el proyecto, el caso, y todo eso nosotros lo podemos aplicar. Lo podemos aplicar por medio de la práctica. Ahorita nos encontramos en un periodo de práctica y decíamos, ¿cómo le vamos a hacer si no podemos ir a las instituciones de salud porque no nos reciben, porque no contagiar, por ciertas situaciones que se están presentando? Pero los estudios de casos son magníficos para esta parte de enfermería. Sí. Y quiero que sepan que estudios de caso resultan unos proyectos sensacionales que pudieran continuar en la atención al paciente de calidad. Una calidad y una calidez que nosotros tenemos que poner, y esos 3 podemos conjuntarlas perfectamente en lo que nosotros estamos haciendo.
yo ese resumen sí me gustaría un poco más, más amplio, con más tiempo, pero bueno, yo le doy las gracias. Agradezco mucho esta parte que nos ayuda y que nos alimenta nuestro proceso en la parte de la práctica en enfermería. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Sobre todo en enfermería se ve muy bien, sí, ¿no? Porque son casos reales. Bueno, en todo tendríamos que trabajar casos reales. Qué bueno. Pues no sé si haya otra pregunta. Buenas noches. Perdón. No, perdón, estaba leyendo de Padlet, que también es una herramienta muy, muy buena. Padlet y también con Canvas pueden hacer cosas muy importantes. Sí, perdón. No, al contrario, discúlpenme, he tenido problemas con la cámara, pero maestro, de verdad, agradecerle. Yo ahorita me llevo ideas. Nosotros tenemos las opciones técnicas, trabajo en un bachillerato en CCH incorporado a la UNAM. Tenemos opciones técnicas y pues sí estaba sufriendo un poco en esta parte de los chicos ya que están en quinto semestre, pero bueno, el estudio de caso pues queda genial. De verdad, yo agradezco todas las ideas. Sí son enriquecedoras y sobre todo para compartirlas con todos nuestros docentes que se animen, porque sí llega el momento del cansancio, ¿no? Del extrañar, obviamente, el contacto con los demás, pero podemos sacar mucho provecho de todo ello. Mil gracias, de verdad. No, al contrario, muchas gracias. Efectivamente, el estudio de caso retroalimenta mucho a los estudiantes, les enriquece y a nosotros también ver otras aristas que a lo mejor no se han estudiado, que no se han visto, y yo creo que la creatividad, la inteligencia de ellos, pues siempre los lleva a muy buen puerto. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Yo me atrevería a decir aquí que para los que tienen miedo de iniciar con estos temas de empezar con estudios de caso, nosotros como maestros también podemos consultar. Hay muchos compañeros generosos que han subido una infinidad de casos ya probados de nuestra área de conocimientos y eso nos permite encontrar algo que sea pertinente a la unidad que estemos cubriendo en estos momentos y iniciar con eso y poco a poco irlo refinando. Algo que a mí me sirvió mucho también es hacer un estudio de caso reiterativo, ir afinando cada vez más lo que íbamos buscando. O sea, se parte de una pregunta general, pero si resulta muy ambigua o vemos que los estudiantes no están recuperando todo el conocimiento que nuestro plan de estudios dice, pues entonces lo vamos afinando con cuestionarios, con preguntas, con entrevistas para que nosotros nos quedemos tranquilos como profesores que se han cubierto todos los temas necesarios. Y además, una de las ventajas que yo veo en estas estrategias es que se puede trabajar de manera multidisciplinaria, como lo comentaba, ¿no? O sea, pueden trabajarlo varios profesores de manera colegiada y proponer un caso y con ello evaluar hasta varias asignaturas, de verdad, ¿eh? Con diferentes miradas, ¿verdad? Cada una. Y yo creo que eso va a enriquecer mucho. Y a los chavos les encantan esos retos, de verdad. Yo aquí le pediría a la maestra Olga Rey que nos platique un poco para aquellos que no conocen el proyecto que DeGire tiene desde hace 2 años de conexiones donde estamos trabajando multidisciplinariamente. Olga, si puedes platicarnos un poquito, por favor. Claro que sí, Manola. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, pues hace 3 años empezamos a trabajar interdisciplinariedad con las escuelas, con la mayoría de nuestras escuelas. Y el caso es que realmente tenían ellos que hacer equipos de trabajo dependiendo de un caso precisamente que ameritara ser tratado o visto en la clase a través de la interdisciplinariedad. Tiene que ser aún, porque bueno, seguimos con el proyecto, y tiene que ser a partir de un problema real, de una circunstancia real, en el aquí, ahora, y que toque de alguna manera la vida de sus alumnos. Ha sido un trabajo largo, ha sido un trabajo, pues no es fácil trabajar la interdisciplinariedad, sin embargo, pues en colegios están haciendo está viendo pasar de la mono o unidisciplinariedad, ¿no? Y de la clase frontal.
y entonces ya con la interdisciplinariedad poner al alumno en el centro y que sea el alumno quien pregunte, quien conteste, quien indague, quien decida, y el maestro es el apoyo, el mediador que va acompañando al alumno y quien al fin y al cabo, a partir de la opinión de los alumnos, presenta el problema o la cuestión a trabajar, ¿no? Al principio, pues muchos hicieron trabajos multidisciplinarios, no interdisciplinarios. Ahorita ya estamos en el tercer año y bueno, pues ya estamos entrando a la interdisciplinariedad más de lleno, ¿no? Porque sí es difícil tú como maestro en un momento dado dejar la clase, ¿sí? Un poco en manos del alumno y entender, y es mucho esto del aula invertida, ¿no? Claro que el aula invertida requiere del trabajo fuera de la clase y la interdisciplinariedad requiere fuera de la clase y dentro de la clase con el acompañamiento del maestro, no su dirección. La dirección está dada ya por el caso que se plantea, ¿no? Entonces, realmente ha sido muy enriquecedor. Hay escuelas que están haciendo proyectos que son para la propia escuela. Por ejemplo, hay un colegio que está trabajando sobre la cosecha de agua de lluvia para su escuela porque en el tiempo de estiaje hace falta agua. Hay otra que está trabajando una preciosidad, un huerto rodante, ¿no? En Huacales, porque los van cambiando de lugar según la estación del año. Hay otro que está haciendo pequeñas plantas caseras de gas metano, por ejemplo. Claro, tiene que pedir permiso a la delegación, a Semarnat y todas estas cosas, pero ya se están moviendo un poco más y está siendo realmente enriquecedor. Y es muy bonito el que los maestros lleguen y te dicen, no sé si es interdisciplinario, pero vamos a ver si sí lo es, ¿no? Y entonces, bueno, lo vemos, lo analizamos, vemos por qué sí, vemos por qué no. Realmente ha sido un trabajo arduo. Eso por un lado, conexiones, pero quisiera... Nada más por apuntar esto, tienes casos de éxito subidos, ¿no? Donde los maestros pueden encontrar lo que les ha funcionado a otras escuelas. Ahorita estamos en ese proceso de pulir los casos de éxito, porque bueno, hoy en la mañana tuvimos un caso que ya está para que sea caso de éxito, pero los maestros lo quieren pulir al máximo, ¿no? Para que todo mundo lo pueda ver. Tengo 3 casos que sí podrán ser vistos a partir de la semana que entra. Y realmente es muy enriquecedor porque hay quienes de verdad lo han hecho con toda la pasión y sí sirven para el colegio, sí es palpable, sí es visible. Unos que hicieron un deshidratador de fruta para los niños del kinder, llevan los niños del kinder su fruta rebanada, la meten y entonces la deshidratan y a la hora del recreo ya se la pueden comer. Si no es ese día, pues al siguiente, pero ahí ven todo el proceso, ¿no? Los niños de kinder apoyados por los chavos de preparatoria. Eso es una maravilla. No, nos ha costado trabajo, pero ahí vamos y los maestros están entusiasmados. Y algo que sí me gustaría pues apoyar un poco esto del trabajo del aula invertida, Marta Diana. Fíjate que abrimos un pequeño sitio que se llama Entre Todos. ¿Sí? Y Entre Todos es un sitio que está en el portal de la DEGIRE, maravilloso, digo yo, porque está dividido por las asignaturas que tienen en la preparatoria, tanto en la Prepa Nacional como en el CCH. Y ahí hay un montón, pero de verdad, muchísimo material que pueden utilizar nuestros maestros para el aula invertida. Está por asignatura, Marta Diana, y por ejemplo viene matemáticas, y entonces vienen laboratorios de matemáticas, revistas de matemáticas, clases de matemáticas, pequeñas cápsulas de matemáticas, ya hasta videos de matemáticas, bueno, psicología igualmente, ciencias sociales igualmente, arte y cultura igualmente, bueno, vienen audiolibros, vienen un montón de materiales que se pueden meter los maestros y decir, bueno, lo utilizo yo, pero se lo mando a ver a mis alumnos, porque además viene la liga, lógicamente, ¿no? Aparece la liga en la computadora. Entonces, estamos apoyando a nuestros maestros al máximo. ¿Por qué? Pues porque la licenciada Giral, una servidora, somos maestras y sabemos lo que es ser maestro, ¿no? Y ser maestro
por eso se llama entre expertos. Nuestros maestros son maestros en el aula y nosotros, bueno, también somos maestros en el aula, pero además nos hemos dedicado a estudiar toda nuestra vida sobre esto, ¿no? Claro, eso que mencionas es muy importante porque ya tienen los recursos, sí, ¿verdad? Para poder crear esa guía de estudio. Exacto. Y además alimentarla con esos videos, con esos documentos que tú nos estás comentando y que a lo mejor muchos de ellos no sabían que existen. Exacto. Y están, entonces hay que aprovecharlos y crear eso, crear un problema, crear un proyecto, no necesariamente un estudio de caso, que se puede trabajar 1, 2, 3 días, pero ya tienen todo el basamento para hacerlo. Entonces, nada más ver sus contenidos, hacer muy bien su planeación, su estrategia, y seguro lo van a hacer muy bien, porque eso se hace con anticipación. O sea, hago mi planeación, hago mi propuesta, ¿verdad? De actividades, de lecturas, de preguntas, claro. Y los guiamos hacia dónde van, y ya con ello buscan los chicos, o si los alumnos, perdón, si los profesores se los proporcionan, pues todavía mejor, y que ellos también busquen, y la siguiente sesión ya la traen ellos armada, o sea, los alumnos ya saben cómo trabajarla, porque ya les dijimos en esa guía qué van a hacer. Claro. Y es a lo que yo me refería de vamos a socializar lo que ya hicimos, vamos a socializar el conocimiento. Entonces, ellos empiezan, nosotros damos una introducción, ellos inician, y cada equipo, ¿verdad? Y luego en sesión plenaria es donde se va a retroalimentar y enriquecer ese trabajo. Claro, y hay que entender que hay cosas que sí se pueden dejar para casa, como es leer un artículo, hacer un resumen, ver una película, contestar ciertas preguntas, idear un mapa mental, idear no sé, un mapa sinóptico, y entonces llegas a clase, como dices tú, a socializar, a poner en la mesa con todos los compañeros, ¿no? Sí. Lo que encontraste, y entonces se arman unas pláticas, debates, charlas maravillosas entre los alumnos. Y además ellos se comprometen, porque luego vemos que el trabajo de equipo, o los ponemos en el aula a trabajar en equipo, y muchos se quedan callados porque no leyeron. Exacto. Pero cuando se sienten presionados, porque todo el mundo participó en el trabajo, sí. ¿No? Y ellos no. Exacto. Pues se sienten comprometidos a hacer la lectura. Se sienten comprometidos a participar, entonces su actitud cambia. Cambia, sí, cambia. Cambia totalmente, eso yo lo he visto porque empiezan con otras actitudes, con el mismo grupo los presiona de buena manera, me explico, sí. Para que lleguen a lo que tengan que llegar, para que aprendan. Exacto. Y la creación de un buen ambiente de aprendizaje, un ambiente amigable, amable, sí. Tiene que ver con eso, ¿no? Y hay herramientas, como aquí ya han mencionado, que nos ayudan a que ellos trabajen también en saloncitos como Zoom, que hace eso, por ejemplo, para trabajar una puesta en común y luego venir también a debatir a la plenaria. Sí, ahora, de otras herramientas está, el Haku, el muro colaborativo, hay muchas, realmente hay muchas. En la UNAM tenemos un diplomado que se llama Innovación en Docencia, que lo dan en el ICAT. Innovación en Docencia Universitaria, lo dan en el ICAT, y ahí trabajan todas las tecnologías. Entonces también yo lo recomiendo a quien esté interesado en resolver un problema, ¿verdad? Donde vean estrategias y trabajen con tecnología también, porque ahorita no sabemos hasta cuándo vayamos a estar así, pero aquí estamos dando unas ideas, una propuesta de trabajar el aula invertida, que es de verdad, les ayuda mucho. Nosotros lo hemos probado en el sistema de universidad abierta y en educación a distancia. Sí. Nosotros les mandamos las lecturas, les decimos qué tienen que hacer, y ellos se presentan ya con todo hecho, y nosotros ahí generamos preguntas, debates, un concordar, discordar, en fin, las estrategias que nosotros pensemos que son las adecuadas para lograr aprendizajes significativos. Y el aprendizaje significativo es asentar en la realidad las cosas, ¿no? Por supuesto, ya cuando los alumnos lo aplican a la realidad, es cuando ya decimos, pues bueno, lo lograron, lo logramos. Ya algo hicimos, ¿no? Y cuando ellos quedan muy satisfechos y muy contentos, muy motivados, porque además es trabajar de otra manera, porque imagínense que a través de este medio, como yo que estuve 1 hora hablando, y dicen, no, bueno, pobres, yo decía, no, ya han de estar alucinando, cansados, y además con este calor peor, pero así pasa con nuestros alumnos.
Sí, igualito. Entonces, si nosotros estamos creando actividades, el tiempo se les va muy rápido, lo disfrutan mucho, realmente, y vemos que ellos van muy bien en su proceso de aprendizaje y van resolviendo las lagunas que tienen. Se han creado nanomoocs, o sea, para ver precisamente problemas específicos de alguna cuestión matemática o de, bueno, de las ciencias básicas, ¿no? O de las ingenierías, en fin, o de las ciencias sociales también. Entonces es cuestión de que nosotros los invitamos a que consulten los repositorios que tienen la UNAM, métanse a las diferentes facultades, a los repositorios, a las bibliotecas, de todas las dependencias universitarias, hay un mundo de cosas de verdad. Aprovechenlas, nosotros trabajamos para todos ustedes. El PAPIME no tiene ni idea cuántos productos hay en la RUA. Sí. Bueno, pues todos esos que estás nombrando están dentro de Entre Todos. En ese portalito, todo eso, nada más que está dado por asignatura. Y sí es cierto, creo que cuando nosotros hacemos al alumno el protagonista del salón de clase, es cuando ese protagonista surge además con mucho más gusto, ímpetu y necesidad de mostrarse ante sus compañeros. Claro, y además no abandonan. No abandonan. No abandonan los cursos, aumenta su nivel de evaluaciones y de calificaciones y están muy contentos, la verdad, lo disfrutan mucho. Sí, así es. Sí, bueno, muy un bien. verdadero aprender a aprender. Así es. Exacto. Pues muchas gracias de verdad por esta magnífica presentación y por el tiempo de compartir ya a nivel personal con las dudas de nuestros maestros. Antes de despedirme de todos ustedes, quiero recordarles que tenemos otros 2 micrositios que están muy activos para las escuelas que están preocupadas por el bienestar emocional. La doctora Páramo tiene mañana en Escuelas en Red una muy buena sesión de la violencia intrafamiliar en tiempos de COVID. Muy interesante para todos los que de alguna manera tengan un rol o estén interesados en este tema. Y comentarles que la doctora Gloria Ornelas, la epidemióloga que está trabajando con DEGIRE, está a sus órdenes también en un nuevo micrositio que se llama COVID DEGIRE para contestar todas sus preguntas desde el nivel personal, de si hay enfermos en casa, de si hay posibilidad de contagio, hasta institucionalmente, cómo hacer para una vuelta, una posible regreso a clases. Teníamos ya un estado, 2 estados con escuelas que estaban en semáforo verde, las estábamos guiando para cómo tener un regreso seguro a un sistema semipresencial. Y bueno, si ahora vamos de regreso, pues también nos iremos adaptando a las realidades que tengamos. Muy buenas tardes a todos. Gracias por su presencia y su colaboración. Espero que se lleven mucha tarea mental, emocionados para poner en práctica todos estos conocimientos. Y en 1 o 2 días, esta plática queda a sus órdenes para que la puedan volver a consultar. Y el próximo jueves, Manola, tendremos a Guadalupe Vadillo con el acompañamiento del alumno en línea. Sí, será nuestra próxima conferencia. Muy importante, la doctora Guadalupe Vadillo es actualmente la directora del bachillerato en línea de la UNAM, un modelo que quizás muchos de ustedes no conozcan. Se adelantó a los tiempos de COVID, es un bachillerato totalmente mostrado en línea. Y si les interesa lo que ella exponga, amablemente nos permitió, hay un curso en Entre Todos que está abierto para que ustedes consulten el formato que un curso totalmente a distancia tiene, cómo están subidos los recursos, cómo funciona el tutor, etcétera, para que puedan darse una idea de un formato un poco diferente. Nuevamente, muchas gracias a todos y nos despedimos. Hasta pronto.